Bienvenidos a esta nueva inmersión en fuentes que nos hacen pensar. Hoy nos metemos de lleno en un relato de alta tensión, directo del libro de Jeremías, capítulo 26. Usaremos la Nueva Biblia de las Américas. Imaginen la escena. Un hombre, Jeremías, se planta en el templo de Jerusalén, el corazón religioso de la nación, y allí mismo anuncia su posible destrucción. Por orden divina. Un mensaje que, nadie quería escuchar. Y la reacción es, ya se imaginan. Amenaza de muerte casi instantánea. Hoy vamos a explorar a fondo este capítulo. El enfoque, fidelidad a Dios y conspiración contra el inocente. Seguiremos los pasos de Jeremías, su valentía al ser fiel, la furia que desata en líderes y pueblo, cómo se usa la historia para defenderlo y cómo interviene la providencia en medio de un peligro que parece insalvable. Queremos entender las claves de este choque. ¿Qué nos dice sobre la integridad bajo presión? ¿Cómo reacciona el poder ante la verdad incómoda? A veces la protección por donde menos te lo esperas. Buscamos esas ideas que aún hoy resuenan. Bien, pues, empecemos por el principio. Todo arranca con una orden muy específica de Dios a Jeremías, ¿verdad? Exacto. Estamos justo al comienzo del reinado de Joacim, rey de Judá. Un momento ya complicado políticamente. Y Dios le dice a Jeremías: vete al atrio del templo, donde se junta gente de todas las ciudades de Judá, y les dices todo lo que yo te mando. Y ojo, la instrucción es tajante. No omitas ni una palabra. Ni una palabra, nada de suavizar el mensaje. Nada. Y es que el mensaje tenía, dos caras. Por un lado, sí, una advertencia tremenda. Si no cambian, si no dejan su mal camino, el templo, su gran orgullo, acabará como Silo. Que era un santuario anterior destruido, ¿no? Exacto, un lugar devastado. Y Jerusalén misma se convertiría en una maldición para todos. Un futuro terrible. Pero, y esto es fundamental entenderlo desde el principio, el mensaje no era solo eso. Empezaba con una posibilidad, una oferta de Dios. Tal vez escuchen, y yo me arrepienta del mal que pienso hacerles. Dios abre una puerta. Lo que busca primero no es castigar, sino que se arrepientan para evitar el desastre. Hay una voluntad de perdón ahí. Claro, entonces esa exigencia de no omitir ni una palabra es aún más importante. Tenía que dar el palo y la zanahoria, por así decirlo. La advertencia dura, pero también la opción de la misericordia. No podía elegir. Una prueba de fidelidad total al mensaje completo. Y claro, soltar semejante discurso en el templo. La gente cómo se lo tomó. Imagino que no aplaudieron precisamente. No, la reacción fue visceral, inmediata, violenta. El texto lo describe muy bien. Justo cuando Jeremías termina de hablar, lo apresaron los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo. Y el grito fue unánime: de cierto, morirás. ¿Todo el pueblo? ¿Sacerdotes, profetas? ¿Y la gente común? Sí, es como una furia colectiva que estalla. Los propios líderes religiosos, que se supone debían discernir, se unen a la masa y piden su cabeza en el acto. ¿Y la acusación concreta cuál era? Pues ahí está lo irónico, fíjate. Le gritan: ¿por qué has profetizado en nombre del Señor diciendo: esta casa será como Silo, y esta ciudad quedará desolada? Lo acusan de usar el nombre de Dios. Para decir lo que Dios le había mandado decir. Exacto. Lo acusan de usar el nombre de Dios para anunciar algo que ellos no podían ni concebir. En su cabeza era imposible que Dios permitiera destruir su templo. Así que concluyen: Jeremías miente, está usando el nombre de Dios en vano, y eso para ellos era un crimen capital. Es el típico matar al mensajero porque no te gusta el mensaje. Es tremendo el contraste. Dios diciendo, tal vez escuchen. Y la respuesta de los líderes y la gente es, morirás. Sin pararse a pensar, rechazo total y violencia. Ahí se ve esa conspiración contra el inocente. Todos a una para silenciar la voz incómoda. Una reacción muy cerrada. Y la cosa no se queda en gritos, ¿no? Se pone más seria. Efectivamente. El escándalo llega a oídos de los jefes de Judá, que serían las autoridades civiles, los príncipes, bajan el palacio real al templo y montan allí mismo una especie de juicio rápido en la entrada de la puerta nueva. Un tribunal improvisado en pleno templo. Sí, y los sacerdotes y profetas, ya más formalmente, presentan su acusación delante de ellos y de todo el pueblo. Sentencia de muerte para este hombre.
porque ha profetizado contra esta ciudad, como han oído. Buscan el respaldo oficial para lo que ya habían decidido. Y Jeremías, ahí en medio, ¿cómo reacciona? Se defiende. Su defensa es impresionante por la calma y la valentía. Primero, reafirma de dónde viene su mensaje. El Señor me ha enviado a profetizar todas las palabras que han oído. No se echa atrás, asume su misión. Segundo, y esto es clave, no solo se defiende a sí mismo, sino que vuelve a presentar la solución, la oferta de Dios. Ahora bien, enmienden sus caminos, obedezcan al Señor su Dios, y el Señor se arrepentirá del mal. Sigue siendo fiel al mensaje completo, incluso con la espada sobre su cabeza. Increíble fidelidad. Y tercero, se pone en sus manos, pero con una dignidad tremenda. En cuanto a mí, estoy en sus manos. Hagan de mí como mejor y más recto sea a sus ojos. Reconoce que no tiene poder físico, pero no renuncia a su verdad. Pero no acaba ahí, ¿verdad? Hay una advertencia final muy potente. Sí, justo después de entregarse, les lanza una contraadvertencia que les pasa toda la responsabilidad moral a ellos. Les dice, pero sepan bien que si me matan, sangre inocente echarán sobre ustedes, porque en verdad el Señor me ha enviado. Uf, eso es fuerte. Mucho. Les está diciendo, hagan lo que quieran, pero aténganse a las consecuencias. Si me matan, serán culpables de matar a un inocente enviado por Dios. Les pone delante la gravedad de lo que están a punto de hacer. Y aquí viene un giro inesperado, ¿no? Porque todo apuntaba a que lo iban a ejecutar. Sí, aquí la tensión es máxima. Y de repente, los jefes, las autoridades civiles y, ojo al dato, todo el pueblo, el mismo pueblo que antes gritaba «morirás», cambian de opinión. Se dirigen a los sacerdotes y profetas y dicen que no haya sentencia de muerte para este hombre, porque en nombre del Señor nuestro Dios nos ha hablado. Vaya cambio. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué les hizo cambiar de parecer tan radicalmente? Pues la clave, según el texto, es la intervención de algunos de los ancianos del país. Gente con más memoria, quizás, o más sabiduría, se levantan y recurren a la historia, a un precedente histórico. Ah, sí. ¿Cuál? ¿Recuerdan el caso del profeta Miqueas, de Moreset, que vivió más de un siglo antes, en tiempos del rey Ezequías, un rey muy respetado? Y Miqueas, dicen los ancianos, lanzó una profecía igual de terrible o más. Sión será arada como un campo. Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas. O sea, un mensaje que también atacaba lo más sagrado. Y la pregunta clave que hacen esos ancianos es... Es la pregunta del millón, casi retórica. ¿Acaso Ezequías, rey de Judá, y todo Judá le dieron muerte a Miqueas? Y la respuesta que ellos mismos dan es un rotundo no. Al contrario, ¿qué hizo Ezequías? Pues según recuerdan, temió él al Señor y suplicó el favor del Señor, y el Señor se arrepintió del mal que había pronunciado contra ellos. O sea, el rey escuchó, se arrepintió y Dios cambió el destino. Exacto, y esa es otra de las grandes lecciones del capítulo, el poder de la memoria histórica cuando se usa bien. Los ancianos usan la historia como guía. Su argumento es, si Ezequías, un rey bueno, reaccionó con temor de Dios y arrepentimiento ante un mensaje similar, y eso salvó a todos, matar ahora a Jeremías sería cometer un error terrible que nuestros antepasados evitaron. Sería, como dicen ellos, echarnos encima un gran mal contra nosotros mismos. Qué importante la memoria histórica bien entendida. Fundamental. Se convierte en un argumento de justicia y de prudencia que logra cambiar la opinión de los líderes y, lo más sorprendente, del pueblo. La sabiduría del pasado rescata el presente, literalmente. Es fascinante cómo un buen argumento basado en la historia puede cambiar las cosas. Pero, entonces, si al final se impone la razón y la justicia, gracias a este recuerdo, ¿por qué hablamos de conspiración contra el inocente? Parece que Jeremías se salva y ya está, ¿no? Bueno, es que la historia no acaba ahí y no es tan simple. Justo después de contarnos cómo se salvó Jeremías gracias al ejemplo de Miqueas, el texto introduce un contraste muy oscuro. Nos cuenta la historia de otro profeta, Urías, hijo de Semayás. Otro profeta. Sí, y este Urías también profetizó en nombre del Señor un mensaje muy parecido al de Jeremías, criticando a Jerusalén y a Judá. ¿Y qué pasó con él? Aquí vemos la otra cara de la moneda. El rey Joaquim, el mismo rey que está ahora en el trono, escucha las palabras de Urías y reacciona como Ezequías. Ni por asomo. El texto dice que procuró matarlo. Urías, lógicamente, se asusta y huye a Egipto. Se escapa. Intenta escapar. Pero Joacim
no para ahí. Envía a uno de sus hombres de confianza, el Natán, hijo de Acbor, con un grupo a Egipto para que lo traigan de vuelta. Lo extraditan. Lo traen a la fuerza. Sí. Y cuando lo tienen de vuelta, el rey Joacim en persona lo ejecuta a espada y echó su cadáver a la fosa común, en lugar de los muertos sin honor, de los criminales. ¡Qué brutalidad! Es tremendo. Y este episodio nos dice mucho. Primero, cómo era realmente el rey Joacim. Cruel, intolerante con la crítica profética. Segundo, el peligro realísimo que corría Jeremías. Su salvación no estaba garantizada ni mucho menos. Y tercero, marca un contraste brutal. La piedad de Ezequías, que salvó a Miqueas, frente a la impiedad de Joacim, que asesinó a Urías por decir casi lo mismo. Claro, entonces la pregunta es obvia. Si el rey era así de implacable y ya había matado a Urías por un mensaje similar, ¿por qué se salvó Jeremías? El argumento de los ancianos convenció a los jefes y al pueblo en ese momento concreto, pero el rey seguía ahí, siendo el mismo. ¿Qué hizo la diferencia para Jeremías? Pues el último versículo del capítulo nos da la respuesta. Es una pieza clave y apunta a una intervención más discreta, pero decisiva. Dice así: «Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba con Jeremías, de manera que no fue entregado en manos del pueblo para que le dieran muerte». La mano de Ahicam, ¿quién era? Ahicam no era un cualquiera. Pertenecía a una familia muy influyente. Su padre, Safán, había sido secretario de Estado con el rey anterior, Josías, un rey reformador. Así que Ahicam tenía peso, tenía influencia, y usó esa influencia, esa mano, para proteger a Jeremías. ¿Cómo? ¿Se enfrentó al rey? El texto no da detalles, pero podemos imaginar que intercedió por él. Quizás habló con otros nobles o con el propio rey, o simplemente usó su autoridad para asegurarse de que la turba no lo linchara o que la sentencia no se ejecutara de inmediato. Es un ejemplo perfecto de cómo la providencia de Dios puede actuar a través de personas concretas, de su valentía, de su posición, incluso en un entorno muy hostil y con un rey en contra. O sea, no fue un milagro espectacular. No. Fue una acción humana, valiente y seguramente estratégica, la que en última instancia protegió al profeta en ese momento. La providencia actuando por cauces humanos. Recapitulando un poco todo lo que hemos visto en este capítulo 26. Es un torbellino de cosas. Por un lado, la fidelidad de Jeremías, que se mantiene firme, dice toda la verdad de Dios, lo bueno y lo malo, sin importarle arriesgar la vida. Exacto. Una fidelidad a prueba de fuego. Por otro, la conspiración clarísima. Líderes religiosos corruptos, un pueblo que se deja llevar por la furia, todos contra el que dice la verdad incómoda. Y vimos la disposición de Jeremías a morir por esa verdad. Sí. Y vimos también los factores que al final jugaron a su favor. Por un lado, el poder de la historia bien utilizada. Ese recuerdo de Miqueas y Ezequías que apela a la sensatez y a la piedad pasada. La memoria como salvavidas. Eso es. Y por otro lado, la intervención providencial, pero a través de una persona concreta, Ahicam, que actúa como un protector en el momento justo. Es fascinante ver cómo se mezcla la responsabilidad humana, la decisión de escuchar o matar, de recordar o ignorar, de proteger o perseguir, con la acción de Dios, que guía las cosas por caminos a veces inesperados. Y el contraste con Urías nos recuerda que nada estaba escrito. Exacto. El destino trágico de Urías subraya que la salvación de Jeremías no fue automática. Fue una mezcla compleja de fidelidad profética, debate público, memoria histórica y protección personal influyente. Este relato pasó hace miles de años, pero las dinámicas que describe suenan increíblemente actuales, ¿verdad? La verdad que choca con el poder, la fidelidad que se paga cara, la conspiración para silenciar voces disidentes, la protección que surge a veces de donde menos espera. Desde luego. Sigue pasando hoy en día en diferentes contextos. Y nos deja pensando, ¿dónde vemos hoy situaciones parecidas a las de Jeremías, Urías o Ahicam? Cuando la fidelidad a una verdad o una convicción choca con estructuras que prefieren mirar para otro lado. Y quizás una pregunta más sutil. ¿Dónde podríamos estar pasando por alto esas manos de Ahicam de hoy? Esas ayudas discretas pero cruciales que defienden la verdad o al inocente en medio de tanta hostilidad. Es algo sin duda para seguir reflexionando.